Todo a tu alrededor parece haberse apagado, como si el mundo te hubiera dado la espalda. Buscas una mano amiga, una voz que te consuele, pero solo encuentras el eco de tus propios pensamientos. La soledad pesa, y es en esos momentos cuando el miedo te susurra que estás solo, que nadie te ve, que nadie te escucha. Pero escúchame bien, eso no es así. En el silencio más profundo, cuando todo parece perdido, hay una voz que nunca ha dejado de llamarte. No es la voz del mundo, que solo te valora por lo que haces o tienes. Es la voz de aquel que te conoce más de lo que tú mismo te conoces, que ve tu dolor y lo carga contigo. Jesús te llama por tu nombre, no porque necesites demostrarle algo, sino porque simplemente te ama. Y en ese amor, nunca estarás solo. Nunca te dejaré, ni te abandonaré. Hebreos 13:5. San Juan de la Cruz era un monje carmelita dedicado a la oración y la vida contemplativa. Desde joven, sintió un profundo anhelo de acercarse a Dios a través del sacrificio y la introspección. Su rutina diaria estaba marcada por la disciplina monástica, oración, meditación y trabajo manual. A pesar de su fervor espiritual, sentía que su conexión con Dios aún no había alcanzado su máxima profundidad. Vivía en un mundo ordenado y devoto, pero sin haber enfrentado la prueba definitiva que lo llevaría a una comprensión más elevada de la fe. Su vida transcurría entre las normas del monasterio y el estudio de los místicos, sin imaginar que pronto sería empujado al límite de su resistencia espiritual, donde descubriría la verdadera naturaleza de su fe. San Juan de la Cruz es traicionado por sus propios hermanos en la fe, quienes lo ven como una amenaza para el orden establecido. Lo capturan y lo encierran en una celda fría y oscura, sin más compañía que el silencio y la incertidumbre. Privado de luz, comida suficiente y contacto humano, se enfrenta a su mayor prueba, el aislamiento absoluto. Cada día en la celda se convierte en una batalla contra la desesperación, la duda y el miedo. La soledad, que antes era una elección en su vida monástica, ahora es una imposición ineludible. Enfrenta el desafío definitivo: resistir sin perder su fe o dejarse consumir por la oscuridad que lo rodea. El miedo y la desesperación lo acechan como sombras inquebrantables. La penumbra de su celda amplifica sus pensamientos más oscuros, haciéndolo cuestionar si su sufrimiento tiene un propósito o si ha sido completamente abandonado. Su cuerpo debilitado y su mente agotada lo empujan al borde de la desesperanza. Cualquier hombre en su lugar podría ceder a la angustia, dejarse consumir por la duda y perder la esperanza. Las noches son interminables y cada día que pasa sin señales de rescate se siente como un paso más hacia la perdición. Pero en medio de esa incertidumbre, una chispa de resistencia se mantiene viva en su interior. En la profundidad de su aislamiento, San Juan de la Cruz experimenta una revelación inesperada. En medio del frío y la penumbra, donde cualquier otro hombre se habría entregado a la desesperación, una voz emerge dentro de su ser. No es el estruendo de un milagro, ni la aparición de ángeles, sino un susurro tenue que resuena en su alma. Dios no se manifiesta con espectacularidad, sino en la quietud absoluta. Comprende que la soledad no es un castigo, sino una preparación. Su espíritu comienza a percibir lo que antes estaba oculto. El silencio no es vacío, sino plenitud. Con esta certeza, su fe se fortalece y su visión del sufrimiento cambia. Lo que antes parecía abandono, ahora se convierte en un llamado a la transformación. San Juan de la Cruz deja de luchar contra la soledad y acepta su destino. Comprende que la resistencia solo alimenta el sufrimiento y, en su lugar, se entrega por completo a la experiencia. En este momento crucial, su mente se despeja y su espíritu se eleva por encima de la angustia. La celda ya no es una prisión, sino un templo. En el silencio encuentra respuestas.
En la penumbra descubre la luz de su fe. La transformación ha comenzado. Lo que antes era sufrimiento, ahora es una oportunidad para acercarse más a Dios. El aislamiento sigue cobrando un alto precio. Su cuerpo se debilita, la falta de alimento y las condiciones inhumanas ponen a prueba su resistencia. Su mente es asediada por dudas y recuerdos de la traición sufrida. ¿Y si todo esto es en vano? ¿Y si nunca vuelve a ver la luz del día? Sin embargo, en este calvario encuentra un aliado inquebrantable: la oración. A través de ella, descubre que no está realmente solo. Cada palabra que pronuncia en su diálogo con Dios se convierte en un escudo contra la desesperanza. La fe, que antes era una idea, ahora se vuelve su única realidad. Llega el momento más oscuro. La noche es interminable y la sensación de abandono es absoluta. Se pregunta si Dios lo ha olvidado, si su sufrimiento es solo una prueba sin sentido. La tentación de rendirse es abrumadora, pero algo dentro de él se niega a ceder. En este vacío total, en la renuncia de todo deseo y expectativa, algo cambia. Ya no busca una respuesta, simplemente acepta. Y es en esa rendición donde encuentra la plenitud. Dios nunca lo abandonó. Estaba esperando que su corazón estuviera preparado para verlo con claridad. San Juan de la Cruz se enfrenta a la prueba final, la completa transformación de su ser. Ya no es el mismo hombre que fue encarcelado. Su fe ha sido purificada por el fuego del sufrimiento, y su comprensión de Dios ha trascendido lo que antes conocía. Ahora ve la soledad no como un enemigo, sino como un puente hacia lo divino. Ha logrado lo que pocos pueden: encontrar paz en el vacío, compañía en la ausencia, luz en la oscuridad. Con su espíritu iluminado, San Juan de la Cruz recibe el don de la claridad. Su experiencia ya no es solo suya. Se convierte en un conocimiento que debe compartir con el mundo. Desde la profundidad de su sufrimiento nace La Noche Oscura del Alma, un poema y tratado espiritual que describe el camino hacia la unión con Dios a través de la prueba del dolor y la renuncia. Su obra se convierte en un mapa para todos aquellos que buscan trascender el sufrimiento y alcanzar la iluminación. Después de meses de encarcelamiento, San Juan de la Cruz es liberado. Sin embargo, el mundo que encuentra al salir es muy distinto al que dejó. No porque haya cambiado, sino porque él ha renacido. Las privaciones, el sufrimiento y la soledad han fortalecido su fe de una manera irrompible. La vida que conocía antes ya no es suficiente. Ahora su propósito es compartir lo que ha aprendido con quienes aún vagan en su propia oscuridad. San Juan de la Cruz regresa a la vida monástica, pero ya no es el mismo. Ha alcanzado una sabiduría que lo distingue de los demás. Ahora comprende que la verdadera fe no se encuentra en las comodidades de la rutina religiosa, sino en la capacidad de abrazar el vacío y confiar en lo invisible. Aquellos que nunca han enfrentado la oscuridad lo ven con asombro. Sus palabras tienen un peso diferente. Su presencia transmite serenidad. Ha trascendido su sufrimiento y ahora se convierte en guía para los demás. San Juan de la Cruz no solo ha sobrevivido, ha regresado con un tesoro invaluable: el conocimiento de que la soledad no es un castigo, sino una oportunidad para encontrar a Dios en su forma más pura. El poder oculto de la soledad. La soledad es una fuerza ambigua. Para el hombre común es un castigo, para el sabio, una oportunidad. La historia nos muestra que aquellos que han logrado trascender el ruido del mundo son los que han hallado respuestas en la quietud. Moisés en el desierto, Jesús en el monte de los olivos, Buda bajo el árbol Bodhi. Todos ellos comprendieron lo mismo: cuando el mundo calla, Dios habla. La mente humana está diseñada para aferrarse a la distracción. Nos rodeamos de ruido,
de conversaciones triviales, de estímulos constantes porque tememos enfrentar nuestra propia voz interior. Pero al hacerlo, también cerramos la puerta a una verdad más profunda. Dios no compite con el ruido. Él espera en el silencio. Supérate. 1. El miedo a la soledad es el miedo a la verdad. Nos aterramos ante la idea de quedarnos solos porque, en ese estado, enfrentamos lo que realmente somos, sin distracciones ni máscaras. La soledad es el espejo más brutal, reflejando nuestras debilidades, miedos y anhelos más profundos. Nos obliga a reconocer nuestras sombras y nos confronta con la parte de nosotros que evitamos en la cotidianidad. Es en ese silencio donde descubrimos nuestra verdadera esencia, y solo aquellos que tienen el coraje de sostener la mirada ante su reflejo pueden trascender el miedo y convertir la soledad en un sendero de autoconocimiento y fortaleza. Segunda, la dependencia del ruido es una forma de esclavitud. Quien no puede estar solo, sin estímulos, sin validación externa, es un prisionero de su propia debilidad. Vivimos en una era donde el ruido constante nos rodea. Redes sociales, entretenimiento incesante, la necesidad de ser vistos y escuchados. Pero esta dependencia no es más que una forma moderna de evasión. Evitamos el silencio porque tememos lo que encontraremos en él. Sin embargo, solo cuando nos desprendemos de esa necesidad de distracción, podemos enfrentarnos a nuestra verdadera esencia. La capacidad de estar en soledad sin desesperación es el signo de una mente fuerte, de un espíritu que ha encontrado su centro, sin depender del bullicio externo para sentirse completo. Tercera, la voz de Dios no es un estruendo, sino un susurro. No se impone, no grita, no exige atención como el ruido del mundo. Se manifiesta en la calma, en la quietud de un alma que sabe detenerse y escuchar. Si buscas respuestas en el bullicio del mundo, solo encontrarás más confusión, porque la verdad no se halla en la distracción ni en el caos, sino en la introspección. La fe requiere silencio, porque solo en la serenidad podemos distinguir la voz de Dios de nuestras propias ansiedades. Debes aprender a aquietarte, a desprenderte del ruido exterior e interior, para poder escuchar lo que siempre ha estado ahí, esperando ser percibido. Pero, ¿cómo lo hago? Abraza la soledad como una disciplina. Dedica momentos del día a estar completamente solo, sin distracciones, sin tecnología. No busques llenar cada instante con ruido o entretenimiento. En cambio, sumérgete en el silencio y observa lo que surge en tu interior. La soledad es una herramienta de autoconocimiento y claridad, un espacio en el que puedes enfrentar tus pensamientos más profundos sin interferencias externas. Aprende a sentir el peso del silencio y descúbrelo no como un vacío, sino como un terreno fértil donde germina la fortaleza espiritual y la verdadera conexión con Dios. 2. Usa la soledad para fortalecer tu espíritu. En lugar de verla como una maldición, considérala un entrenamiento para tu mente y tu alma. Es en esos momentos de aislamiento donde puedes enfrentar tus propios miedos y desarrollar una resiliencia inquebrantable. Aprende a soportarla y descubrirás que no dependes de nada externo para encontrar paz. La verdadera fortaleza proviene de la capacidad de estar contigo mismo, sin necesidad de distracciones. La soledad bien aprovechada puede convertirse en un espacio de introspección, claridad y crecimiento espiritual. Tercera, escucha con intención. La soledad no debe ser un espacio para el ruido mental incesante, sino un momento de atención plena. No llenes los momentos de silencio con pensamientos aleatorios o distracciones efímeras. En lugar de ello, acércate a Dios con una pregunta sincera y mantén la paciencia para recibir una respuesta. A veces, su voz no llega de inmediato,
pero se manifiesta en la calma, en la claridad repentina o en una intuición profunda. Aprender a escuchar con intención es un ejercicio de fe y disciplina. Cuanto más lo practiques, más evidente será la presencia de Dios en tu vida. El hombre que huye de la soledad, huye de sí mismo. Pero aquel que la enfrenta, que la domina, encuentra en ella la voz que siempre ha estado ahí. Cuando la soledad pesa, Dios susurra tu nombre. Si tienes el valor de escuchar, descubrirás que nunca has estado solo.